Soy Charo López Oscoz, natural de Cárcar, vivo en Lerín y desde hace un montón de años ya me dedico a investigar sobre personajes olvidados o desconocidos del pueblo. He publicado algún libro y los alojo ahora en un blog que se llama Legado de Cárcar, en el caso de los personajes de Cárcar, y Lerín es capital en el de los que afectan a Lerín. Y bueno, y hoy venimos a hablar de un suceso que ocurrió en Cárcar. Soy consciente que por distintas razones a este blog no accede todo el mundo, ya me lo vienen diciendo, de que, bueno, pues unos porque no tienen costumbre de leer, otros porque no entran en el blog. Ahora, bueno, ya podéis disculpar, yo no estaba en mi mano esto. Vale. Entonces, he elegido un caso, ya os he hablado en otras ocasiones de otros personajes, como fueron Vicente Martínez Monreal, que trajo la vacuna de la viruela, como ya os conté, aquí a Navarra, de Domingo Antomas, que fue un misionero en Chile, fue escritor, y Micaela Zumalacárregui, creo que traje un día también, que la tenemos ahí enterrada en Cárcar, aunque detrás de la iglesia, aunque hay mucha gente que todavía no lo sabe. Y hoy os traigo pues una historia que, ya digo, por lo inquietante y borrascosa, se habló de ella durante muchos años. Seguramente perduraría en el tiempo, pero hoy por hoy ya yo creo que nadie sabemos de ella. La he elegido porque quiero que veamos cómo funcionaba en aquel tiempo la ley, la justicia y los comportamientos humanos. La ley y la justicia ha cambiado, pero los comportamientos humanos pues siguen siendo más o menos los mismos. Bien, esta charla la quiero dividir en cuatro partes. Primero os presentaré a los personajes, después os contaré los hechos, las consecuencias que tuvieron esos hechos y para finalizar un apéndice final. Y bueno, primero vamos a ponernos en el momento histórico. La cosa ocurrió en el año 1799. Estamos acabando el siglo XVIII y para empezar el XIX. En Francia subía al trono Napoleón en ese momento y acababa con la Revolución Francesa. Una revolución que estuvo plagada de turbulencias, de terror, de muerte. Acordaos de la guillotina. En España estaba Carlos IV, que acababa de dejar caer a su valido Godoy. Todavía no ha invadido Napoleón España, no ha empezado la guerra de la independencia, o sea, para que os pongáis en la época. Los personajes son Juan Miguel Goicoechea, que le apodaban Cascachuri. Este señor era un arriero, un trajinero, comerciaba con ganados, tenía unos machos. Él con sus machos pues hacía sus negocios, iba y venía y llevaba mercancías de un lugar a otro y se sacaba la vida. Tenía 38 años, era de Urdiain, que es un pueblo de la Borunda, que está cerca de Alsasua, la Barranca y la Borunda, esos valles están muy cercanos allí. Y como digo, comerciaba con pescado, con otros productos, tenía una reata de machos y los siguientes serían dos personajes de Cárcar. Me sacaba ahí esto por sacar, porque ya os podéis imaginar que fotografía no hay de aquella época. Bueno, pues he buscado unos personajes un poco raros. Eran Tadeo y Sebastián. Eran de Cárcar los dos. Tadeo tenía 26 años, estaba casado desde hacía 4 con Teresa. No voy a decir apellidos
a pesar de que el tiempo ha borrado todo y los descendientes seguramente que no quedaron en el pueblo, no viene al caso, los apellidos con lo cual los voy a omitir. Tenía una chica de 3 años y su mujer Teresa estaba encinta a punto de dar a luz en el momento de estos hechos. Era contrabandista de tabaco y de otras cosas. No trabajaba en el campo y era el hijo de la posadera. Conocía al arriero, a Juan Miguel, porque frecuentaba las posadas de Cárcar y de Lodosa. El arriero venía aquí a comerciar. Y de Lodosa aquí porque su madre era la posadera y porque Lodosa tenía parientes que también tenían posada, con lo cual Tadeo estaba muy al tanto de lo que hacía el Juan Miguel Cascachuri. Y después estaba Sebastián. Sebastián era mayor, tenía 44 años, era viudo. Bueno, era viudo, no. Su mujer se había muerto, le había dejado 3 hijos y cuando fue a llegar el cuarto, pues en el parto murieron madre e hijo. Entonces él se volvió a casar en segundas nupcias con Josefa. Trabajaba algo en el campo, tenía alguna tierra, pero se dejaba seducir por Tadeo y eso a su mujer no le gustaba nada, tampoco a la mujer de Tadeo. Los vecinos decían que eran de conducta sospechosa, que no querían aplicarse al trabajo, lo que solemos llamar un mal trabajas, ¿no? Sebastián a veces dice que se acostaba en el pajar por algunas desavenencias que tenía con el matrimonio, o sea que no andaban muy bien. Y decir que eran contrabandistas, a pesar de que os pueda extrañar, porque en esa época el fraude del contrabando de tabaco no estaba en los Pirineos, estaba en esta zona de la ribera hasta que no mucho tiempo después se suprimió el régimen de aduanas, porque entonces estaban las aduanas en Castilla y en Aragón, y cuando Navarra perteneció a España completamente, pues el contrabando se subió a los Pirineos. Y bien, ya conocemos Sebastián, Tadeo y Juan Miguel. Y ahora vamos a la segunda parte, que sería la trama, ¿no? Mirad, Juan Miguel cargaba sus cosas en los machos, tenía 3 machos, el tercero lo llevaba con unas campanillas que se servía para que la gente supiera que había llegado. Ya ha llegado Cascachuri, ya se oyen las campanillas, ¿no? Y bueno, cargaba todo lo que podía de cosas para bajar por esta zona y venderlas. Cargó los 3 machos, los 2 primeros machos los llevaba con 2 cargas de sardinas. Nos puede extrañar, pero era febrero. Cuando os estoy contando esta trama, era el 16 de febrero. Hace 2 cargas de sardinas, una tercera carga de cacao en grano, y luego unos pellejos de vino que los tenía grabados con su nombre. Ya digo, el zaguero iba con campanillas. Cascachuri sale el 16 de febrero y llega hasta La Raga a vender en la posada las sardinas. Vende una parte de sardinas, pero no las vende todas, entonces se las deja al posadero para que termine de venderlas y le da al posadero un doblón y un dinero para luego a la vuelta darle el resto. De La Raga va a ir a Tafalla, porque ya se había librado de las sardinas, pero le quedaba el cacao y recoger el vino. Iría seguramente ya montado en uno de los machos, se supone que iba un poco más ligero. De La Raga va a ir a Tafalla, de Tafalla va a ir a Falces y de Falces a Peralta. En Peralta, en todos estos sitios va vendiendo cacao, pero todavía le faltaba que vender. Y la idea suya era venir a Andosilla, Cárcar, Lodosa. Y luego se volvería hacia Porlerín, a La Raga, para volverse.
compraría vino, pues no sé, en Lerín seguramente, porque había bastantes viñas y puede ser que a última hora compraría el vino. Pero bueno, él está en este momento en Peralta. En Peralta van a ver a Tadeo y a Sebastián que andaban por allí. Y él deja dicho que va a ir a Cárcar y a Lodosa y a Andosilla. Sin embargo, sale camino hacia estas poblaciones, pero cuando sale por Peralta, en lugar de ir por allí, se viene carretera Lerín. Había una carretera que se llamaba, que era Lerín-Peralta, o sea, Peralta-Lerín, perdón, Peralta-Lerín. Bueno, esta es otra que os he buscado de cómo iría él andando y demás. Y esto, Peralta-Lerín, vale. No toma la carretera que os digo, sino que va hacia Lerín. Le llamaban carretera no porque fuera como las de ahora, sino porque cabía un carro. Como era cabía un carro, carretera. Los otros eran sendas de caminos de herradura, porque pasaban las caballerías y las personas. Entonces él viene por la carretera de Lerín y cuando va a llegar a la zona, pasará a la zona de la Sarda hacia Mondiuso, ese es un terreno de Lerín. Estos lo van a estar esperando, que seguramente se habrían adelantado o en el mismo punto se topan, ¿no? Cogen y lo sorprenden. Y claro, él desconfía. ¿Qué queréis? Ellos le dan conversación, que enseguida Sebastián le coge los machos y se quiere hacer con las riendas de los machos. Él ya ve que algo está pasando, que él no domina la situación y se quiere defender. En ese momento Sebastián le da un empujón, lo tira al suelo. Él dice, le di de un pastrón, lo volqué al suelo. Esas fueron las palabras que él va a decir después, que van a constar en el sumario. Lo tira al suelo, él se intenta defender y en ese momento Tadeo coge una navaja y le da una serie de navajazos, hasta 8 navajazos, con una navaja grifera o no sé cómo se llamaba, y claro, él ya no puede más, cae al suelo y de un trabucazo le pega un trabucazo final y lo mata. Seguramente que no era esa la idea habría sido robarle. Él ya les había advertido que no llevaba dinero, él les dijo que no llevaba dinero. Sí lo llevaba, pero bueno, en aquel momento él no le interesaba darle el dinero, creía que se iba a poder salir de aquel embrollo y no pudo ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Tadeo? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha muerto? ¿Que está muerto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? Pues a lo hecho pecho. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que desprender del cuerpo del delito. ¿Qué hacemos? Ellos se habían bajado por la zona de los Pintaos de Lerín. Os estoy hablando de la zona de la presa de Cárcar. No sé si habéis estado alguno, seguro que sí. Es terreno de Lerín, está más arriba del Tamarigal, de la zona de la Cerrada, por esa parte. Y allí, cuando vienes de la carretera de Peralta o la misma que sube ahora de Cárcar, cuando bajas por la Sarda hacia esa parte de los Pintaos, pues la carretera ya no te ve nadie, ¿no? O sea, era un lugar idóneo para pasar desapercibido cualquier cosa que fueran a hacer. Cogen a los machos y tiran para abajo y pues vamos a tirarlo al río. Cogen al pobre arriero, lo atan a uno de los machos y lo intentan despeñar. A ver si Bueno, este es el recorrido que os digo, mirad, este es el recorrido que va haciendo. Esta es la carretera de Peralta a Lerín, por aquí está la Sarda, la zona de la Sarda, Mondiuso y toda esta parte, y cuando llega más o menos, lo he hecho a grosso modo porque tampoco sé exactamente cómo sería. Llega por esta parte, imaginaros por aquí más arriba de la Sarda, bajan abajo, por aquí está el río, por aquí baja el río, baja de arriba, claro, esto es Lerín, por aquí bajaría el río, y aquí lo despeñan. Y yo estuve en la zona, esa es la presa de Cárcar, estuve en la zona
Y aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí hay un descarpado muy grande y entonces es por aquí por donde estas fotos las hicimos, vino mi hijo a acompañarme y las pudimos hacer. Ellos despeñaron, ves, aquí hay una zona muy escarpada y ahí está el río Ega y lo tiran con el macho. Y quieren tirar a los otros dos machos, pero no se dejan. Los otros ni hablar. Entonces va a subir, voy a ir arriba otra vez. Entonces van a ir por toda esta zona, van a pasar el río. Estamos en febrero. Yo no sé si habría algún puente, yo pienso que no. Seguramente el puente de Rebollar está más abajo. Entonces seguramente pasaron algún vao, alguna zona de menos que hubiera menos corriente y pasan al otro lado. ¿Qué hacemos con los machos? Bueno, ellos llevaban la carga de cacao y llevaban los pellejos de vino. Y hay una zona que se llama La Casilla, que yo no la conozco, entonces ahí van a dejar el cacao. Y en otro sitio que le llaman La Tejería, que por lo visto había una tejería por esa parte del río, del otro lado del río, y ahí van a dejar los pellejos. Y los machos se van a ir aquí a Sesmilla, hasta Sesmilla, y los van a dejar en una viña atados. Y ya con todo hecho van a bajar por esta parte, por aquí, van a cruzar otra vez el río, ya veréis, van a cruzar otra vez el río, esa es la parte que os estoy señalando, aquí estarían los pintados, aquí lo tirarían, aquí se irían a Sesmilla, es por demostraros un poco más para que veáis un poco más, y luego van a bajar, bueno, estos son los granos de cacao, que es lo que dejan allí, y luego van a bajar por aquí, que está la Badina, y la Tierra Nueva, por ahí, y van a llegar al Aguatocho. Aquí en el Aguatocho, un hermano de Sebastián tenía un olivar, y van a dejar las ropas que les quedaban en el olivar del Aguatocho. Y piti, de noche oscuro, se van a subir ya para casa. Llegan a casa, la mujer seguramente que se enteró de todo lo que estaba haciendo, llegan a casa, pues, por donde... Ay, mira, es la primera vez que uso esto. Y a casa y subirían. Bueno, esto es una vista aérea de Cárcar, que todos la conocéis, que le he puesto un poco por armonizar un poco la charla. Subieron a casa y la mujer, ¿dónde has estado? Bueno, en fin, se va a la cama, pero a la mañana enseguidica llega Sebastián y se quieren ir. La mujer le dice, tú de aquí no te meneas, ni hablar, y se enfada y se va al pajar a dormir. Se va el otro y a la tarde, y parece ser que coge al hijo, se llama Antonio, Sebastián coge a Antonio y lo lleva al Aguatocho, hacen un hoyo y lo entierran. Entierran las ropas que se habían quedado de Cascachuri. Por la tarde los dos guajes alquilan a jornal una mula de un tal Enrique Sádava, van a cruzar el puente de Lodosa, que allí había arbitrios, allí había que pagar por pasar el puente, no sé si os acordáis que antes se pagaba por todo este tipo de cosas, y a la vuelta le pagan más dinero al del puente de soborno. Van a llevar el cacao y dice que van de noche a Calahorra y allí les está esperando un hombre con un candil en el zaguán de una casa. Imaginaos la situación. Dejan la mercancía y se van a casa, no van a cobrar, y al día siguiente, en lugar de pasar por Lodosa, van a pasar por la barca de Sartaguda. Le pagan a la barquera, que era una señora. ¿Os acordáis de antes que había una barca? ¿Os acordáis, verdad, de la barquera? Yo de oídas, no lo he visto, pero sé que el río Ebro se pasaba a Sartaguda hasta la zona de La Rioja por una barca. A la vuelta sí que van a cobrar. Y van a pagar deudas, y van a ver que manejan dinero, y entonces todo esto va dejando huella, aunque ellos piensan que la cosa no se va a enterar. Oye, de momento no ha pasado nada, hemos vendido todo, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada.
pero bueno, los hechos casi nunca pasan desapercibidos, ¿no? Sí que pasan cosas. Al día siguiente de los hechos, los machos estaban en Sesmilla. Anda, ¿qué hacen estos machos aquí? ¿De quién son estos machos? Nadie sabía nada. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero resulta que a los 3 días de aparecer los machos, apareció en el río el macho muerto. Porque ya sabéis que cuando un cadáver se hunde en el río, se hunde. Pero cuando se empieza a descomponer, el cadáver sale a la superficie, ¿no? Y eso le pasó al macho. Sale el cadáver, ahí sale el macho a la superficie y bueno, aquí hay un macho, aquí hay 3 machos en Sesmilla, aquí pasa algo, empiezan a indagar. Con que llaman a los pescadores de Cárcar y dicen, hay machos, tiene que haber dueño. Y los pescadores entran en el río, no encuentran nada. Y bueno, van a llamar a los pescadores de Miranda. O bien había alguno que era pariente, o bien eran expertos en estas cosas. Los pescadores de Miranda, junto con los de Cárcar, descubren el cuerpo del arriero que se encontraba en el boquete de la paradera del regadío, en terreno de Lerín. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues hay que coger al cadáver, levantar el cadáver y lo llevaron al hospital de Lerín, que está al lado de mi casa. Está allí donde vivo en Lerín. En la cofradía, entre la cofradía y la calle Marcolain, allí estaba el hospital, que aquí también había otro hospital. Entonces, lo llevan allí y le hacen la autopsia. Una autopsia exhaustiva totalmente. No nos pensemos que antes las autopsias eran algo sencillo y demás. No, el cirujano local, que se llamaba Manuel de Ujarabi, detalla los pormenores de la muerte de este señor. Y dice que le ha recibido 8 puñaladas, que 5 de ellas eran mortales de necesidad y que además había recibido un golpe fuerte en la cabeza. Y dice que ha sido tirado al río después de muerto. Y para eso dice que porque no tiene agua en los pulmones y tiene intactas las yemas de los dedos. Dice que cuando una persona se está ahogando, pues trata de agarrarse a donde puede y en el fondo, bueno, se araña él mucho y las yemas de los dedos se le deshacen. Bueno, con lo cual, eso es lo que dictamina. Empiezan las pesquisas y empiezan a investigar. ¿Qué van a hacer ahora con el cuerpo del arriero? Pues lo van a enterrar. Bueno, ahí es donde lo encuentran, me estoy saltando unas cuantas, ahí lo van a enterrar. El cuerpo del arriero va a quedar enterrado en la tumba que hay en el centro de la nave, a la altura de la puerta de subir al coro de la iglesia de Lerín. Aquí. Perdón. Otra vez. Aquí estaría o estará. Pues no sabemos. Yo me acuerdo, os puedo decir que voy a misa, cuando voy a misa, me siento algunas veces aquí y pienso en este señor. De verdad, no lo puedo evitar. Digo, lo tengo aquí mismo, he estado investigando sobre ello. Y es posible que si no está él, estuvo ahí durante muchos años. Yo no sé si después levantaron o no levantaron los cuerpos o no. Las pesquisas van a declarar más de 150 testigos. Recomponen los hechos y cierran el cerco. Todo va a apuntar hacia Tadeo y Sebastián. Viene la mujer, el cuerpo ya está enterrado, pero va a venir la mujer del arriero, va a identificar los vestuarios, todo lo que llevaba un traje que era de burundés, el traje típico burundés. O sea, hay un montón de cosas por los que van a ir viendo. También le ven a ellos con una almendra, dice, y era de cacao. O sea, que todo al final va a ir centrándose en ellos. Va la autoridad a detenerlos,
van primero a casa de Sebastián, se llevan a Sebastián y se llevan al hijo, que al hijo luego lo van a soltar, y cuando van a por Tadeo, este se entera y se escapa. Y nunca más se supo de Tadeo. Ya no sabemos nadie dónde está Tadeo ni qué pasó con él. Él se libró, pero Sebastián pagó por los dos. Sebastián va a negar los hechos. Lo van a mandar a la cárcel, conducido por el alguacil de Lerín y varios hombres. Y ahora tenemos que preguntarnos cómo sería el juicio. Le van a hacer un juicio tremendo. Ya digo que hay 537 folios, creo que tiene el sumario. O sea, que se hizo con todas las de la ley. Y ahora, que a mí lo que más me interesa de esta historia es el juicio. Los juicios entonces eran garantistas, eran sumarísimos. ¿Cómo se hacían? Se hacían de cualquier manera como en el oeste, porque podemos pensar, bueno, sería o no sería. Él dijo todo el tiempo que no, pero la mujer le fue a visitar y le dice, por favor, dile a mi primo, no sé cuántos, que suba, que me va en ello la vida. Y le dice, sube él allí. Él está preso y desde una ventana, que esto no es la cárcel ni es él, pero os lo imagináis, desde una ventana de la calle, susurrando, le fue diciendo todo lo que había hecho, lo que había pasado. Y mira, vete al Aguatocho y en el tercer olivo, entrando a mano derecha, no sé cómo le dice, pues saca lo que hay, hace un hoyo y saca lo que hay y tíralo al río, que me va en ello la vida. Claro, cuando le van a interrogar a pues ya vemos ya sabe las consecuencias y dice toda la verdad. No se guarda nada, con lo cual Sebastián no tenía nada que hacer y lo van a condenar, ¿no? Entonces, hay unas conclusiones del fiscal que las he copiado y os las quiero leer para que veáis cómo eran en aquel tiempo y cómo se expresaban cómo se expresaban en aquel tiempo. Dice el fiscal que aunque el reo niega con obstinación que fuese él, resulta convencido y demostrado haberlo sido con Tadeo por repetidos indicios tan vehementes y graves que coartan el entendimiento a creerlo así y ponen delante de los ojos con la mayor evidencia que ellos y no otros fueron. O sea, ya él le está le está señalando de todas, ¿no? Y en un alegato final dice de nuevo el fiscal, y siendo de derecho divino y humano, que el que mata a otro con dolo, malicia y alevosía muera por ello, la vindicta pública, o sea, la satisfacción pública, la justicia, la ley y la sangre inocente del arriero Juan Miguel Goicoechea claman porque a estos dos reos se les separe de la sociedad y condene en la ordinaria de muerte con las cualidades correspondientes a tan atroz y alevosa muerte. Tela, ¿no? Ahora le habrían puesto pues unos años, aunque digan cadena perpetua nunca se cumplen, nunca pasan de 20 años. Bueno, pues a le piden la condena de muerte. Y la sentencia, que se alarga, todo esto se va a alargar, toda esta historia se va a alargar un año hasta que dicen la sentencia, otro año hasta que se cumple la sentencia. Finalmente llega la sentencia un 22 de diciembre, le toca la lotería a Sebastián, el 22 de diciembre como regalo de Navidad del año 1800. La Real Corte condena a los acusados de este modo. Dice: fallamos, atento a los autos y méritos del proceso y de lo que de él resulta, que debemos condenar y condenamos a Sebastián, preso en nuestras cárceles reales, y a Tadeo, reo ausente, a que después de conducidos a la torre y cárcel pública de la villa de Lerín, sean sacados de la misma en cada bestia de baste, una bestia de carga, y una soga al cuello, y llevados por las calles públicas y principales de dicha villa,
a son de trompeta y voz de pregonero que publique el delito, hasta una de las plazas públicas en donde habrá puesta una horca, y en ella serán ahorcados por el ministro ejecutor de nuestra alta justicia hasta que naturalmente mueran, y nadie sea osado quitar sus cuerpos cadáveres sin expresa licencia de nuestra corte, pena que será castigada con el mayor rigor. Y así bien, los condenamos en la pena de un homicidio entero y en todas las costas por iguales partes y mancomunados, y a que después de muertos se les corte la cabeza y mano derecha, y éstas sean colocadas junto a sitio o paraje del río en que se encontró el cadáver del arriero, y dichas cabezas cerca del corral de Calvo en el término de Lerín, donde lo asaltaron. Y lo firma en Pamplona la audiencia. Nos podemos imaginar, ¿no? Todo lo que lleva consigo esta pena. Hay un suplicatorio por parte de Sebastián, que la audiencia no lo acepta. Sin embargo, sí que le van a conmutar la pena de horca, porque ya habéis oído que dice que le condena la pena de horca. Y después de ahorcado, cortarle la cabeza y la mano derecha, con el que habían cometido el delito. Le van a conmutar la pena de horca y se la van a cambiar como gracia por la de garrote vil. No sé si habéis visto alguna vez lo que es el garrote vil. Sí, ¿verdad? Vale, pues entonces no hay mucho que decir. De todo esto le van a dar noticia al virrey. El virrey todavía estamos en el antiguo régimen, que se llamaba. Hasta 1841 no entró Navarra plenamente en lo que era España, y mientras tanto todavía estaba el virrey. Le piden al virrey que asigne para su custodia y su seguridad del reo un sargento, un cabo y 10 soldados. Y un 11 de noviembre del año 1801, o sea, al año siguiente, va a salir el preso de Pamplona para cumplir la condena, custodiado por el alguacil de Lerín y 2 ayudantes que habían ido desde Lerín para ello. Van a llegar a las 5 de la tarde. La cárcel no reunía condiciones porque estos condenados se les tenía, antes de cumplir la condena, se les tenía en capilla. Ya os acordáis de la canción esa, cuando ya estaba en capilla, me dijo Villa, su asistente. Bueno, pues les tenían en capilla, les hacían pasar la noche pues un poco bien, si se puede decir que se puede pasar bien cuando al día siguiente te van a ahorcar, a justiciar. No era matar, era ajusticiar, porque era la justicia la que les había condenado. Entonces lo quieren tener un poco curioso, un poco en un sitio bien. La cárcel de Lerín dicen que no reunía condiciones, y entonces lo van a llamar a la casa de enfrente de un tal Melchor, no recuerdo ahora el apellido. Dice: oye, que te traemos al preso que va a pasar la noche aquí, para que le deis en una cama confortable, una cena buena. Claro, todo esto previo pago, gratis no era. Entonces le pasa la noche en capilla, en casa del tal Melchor, y a la mañana siguiente ya había recibido notificación el verdugo, porque todo esto se encarga, se da aviso al ejecutor de la alta justicia, que es el verdugo, que era una profesión. Yo no quiero ni pensar de esa profesión, pero cada uno tiene una profesión, y de esa también tenía que haberla. Entonces le dicen que a las 5 de la mañana se ponga en camino, viene con un ayudante, y para llegar aquí a la hora de la ejecución. La ejecución se lleva a cabo a las 11 de la mañana. No sé qué tengo, no me funcionan las 2 páginas, entonces no sé qué tengo. Mira, eso es. Va a llegar aquí y a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo la ejecución, y va a ser en la plaza de la Constitución de Lerín. No sé si reconocéis que esa es la plaza de la iglesia de Lerín, ¿no?
está ahí la iglesia, tengo otra perspectiva, esa, me subí a casa de una amiga, una quinta mía, le dije, oye, necesito una foto con perspectiva de la plaza y el mejor sitio es tu casa. Y entonces hice esa fotografía, era de mañana, recuerdo, y ese es el sitio que entonces le llamaban, a los sitios donde había ejecuciones les llamaban la Plaza de la Picota. La Plaza de la Picota. Va a haber por aquí cerca, y va a haber un destacamento de soldados de Logroño y los van a llamar para que contuvieran al gentío. Cuando se hace una cosa de estas, esto llama mucho la atención. No sé por qué, pero el ser humano somos un poco así. Sí, un poco morbosos, efectivamente. Y entonces se forma un tumulto, subiría muchísima gente de Carca, os podéis imaginar. Yo pienso que subiría la familia por pena, por compasión, otra gente también por compasión, otros por curiosidad, mucha gente. Se llamaría la atención porque esto no se hacía habitualmente porque la gente sabía las consecuencias de los actos, ¿no? Y entonces se cuidaban muy mucho de hacer una cosa de estas. A estos se les fue las manos y, bueno, sabían lo que pasaba. Hoy en día, bueno, pues te meten por un sitio, te sacan por otro, pero entonces las consecuencias eran muy graves. Entonces todo el mundo tenía interés un poco por ver esto. Ya digo que no sé si era justa o injusta esta ley, pero de todas era efectiva, porque sabía lo que se jugaba uno cuando hacía una cosa de estas. Tiene lugar la ejecución, aún tengo uno más, para darle un poco más de morbo, porque da un poco de cosa. Llega el momento de la ejecución, lo llevan a cabo y muere, ya sabéis, el garrote es una silla. Tengo al final, ¿queréis que os enseñe cómo es el garrote? Lo tengo al final. Mira, eso es de una película, no recuerdo el título. Era un sistema, se sentaba y había, aquí salía como una especie de tornillo y le daban, ¿ves? Le daban vueltas y ¡pas! Le daban en el hueso, se separaba y era muerte instantánea, con lo cual era bastante más compasiva que la de la horca. Bueno, voy a quitarla porque a mí, si os soy sincero. Bueno, estamos en la ejecución. A las 3 de la tarde ya él ya había muerto y requete muerto, pero por ley tendrían que esperar un tiempo. El verdugo le corta la cabeza y le corta la mano. Habían mandado al herrero a hacer unas jaulas y allí se colocaba en cada una de ellas la cabeza y la mano. Y como era muy tarde, para ir hasta la presa de Cárcar y ir hasta el corral de Calvo que estaba en Mondiuso, pues lo dejan para el día siguiente. Al día siguiente van y colocan unos palos de aproximadamente casi 3 metros para que se viera bien por todo el contorno y para escarmiento de todo el mundo y para que nadie se le ocurriera hacer nada de esto, porque mirad las consecuencias que tiene. Y de todo esto, mirad, no quiero perderme, claro, se queda la cabeza se queda el cuerpo sin cabeza y sin mano, ¿no? Y entonces lo van a llevar a enterrar aquí, debajo de la pila benditera. Dice, todo esto lo llevan, la cofradía de la Veracruz o de Caridad se hacía cargo de todos estos casos, ¿no? Y pagaban el funeral tanto del uno como del otro. Pagaron tanto del que estaba aquí como al que pusieron aquí. Y pagaban y le hicieron un funeral solemne. El cabildo le hizo una función solemne y se le dio tierra en la sepultura que está debajo del agua benditera, entrando por la puerta principal. Y en la única plaza de la Picota en que se ejecutó la sentencia.
¿no? Entonces, ya os digo, si aquí me acuerdo de cuando paso por aquí, que yo me siento por ahí cuando voy a misa, todos los días lo piso a Sebastián, al pobre Sebastián, lo piso todos los días cuando voy a misa. Pero bueno, rezo por ellos también, que sepáis, porque los he hecho un poco míos a los dos. Al final, bueno, de todo esto que os digo, que no sé si era justa o injusta, pero era efectiva, de toda esta función cobraron todos. Y ya dice que tenía que pagar las costas el reo. Bueno, el reo, se supone que la familia. Cobraron los carpinteros que hicieron el cadalso. Cobró el cerrajero que hizo las jaulas para la cabeza y para la mano. Los dueños de la casa donde el reo estuvo en capilla. Cobraron los alguaciles. Un plus cobró el sargento, el cabo y los soldados. Otro para una partida de soldados del cuartel de Logroño que estaban en Lerín, para controlar al numeroso gentío. Se le dio a la tropa pan, vino y aguardiente. Se pagó al pregonero, a los alguaciles, el jornal de 7 caballerías y 2 correos. Al verdugo, al posadero de Lerín que hizo de gasto, que lo gastó el verdugo, los alguaciles y todos los que pasaron por la posada, pues a comer, claro, pasaron el día allí para hacer esta función. Todos cobraron en total 1.236 reales fuertes y 12 maravedíes se gastaron en todo ello. Y todo ello se firmó un 22 de noviembre del año 1801. Ya está Sebastián muerto, ya me he ido pasando las partes y llegaríamos, digamos, al apéndice final que os quiero decir. Tenemos la cabeza ahí, lo otro ya están enterrados, ya está, va pasando el tiempo y yo me estoy acordando de los hijos. Me viene a la cabeza la mujer, quiero deciros que la mujer se fue a Zaragoza. Dejó a los hijos ahí porque eran hijastros y los hijos se valdrían como podrían. El mayor tenía 14 años y, bueno, cada vez que irían al Tamarigal, a la zona de la Cerrada, a toda esa parte, es que lo tenían que ver. Era un dolor. Yo me pongo un poco en el lugar. A ver, resulta, ya digo que es el apéndice, que será la parte final, que un 4 de febrero, 3 meses después de ocurrido todo, van a llegar noticias a Lerín de que alguien ha roto los palos y ha tirado los palos y han quitado la cabeza y la mano de Sebastián de su sitio. Se vuelven a levantar diligencias para investigar el caso, hasta más de 52 testigos de nuevo, y empiezan a divagar. Un pastor dice que sí, que había visto unos que venían 2, uno iba a caballo, el otro iba de pie. Otro dice que no eran 2, que eran 3, que uno iba a caballo, pero había un niño negro que se empieza a enredar ya todo, que pinta un niño negro en aquel tiempo aquí. Otro dice que sí, pero que de lejos y no se atrevieron, que les daba miedo. No sé, es un poco ahí es donde estaría, este sería el corral, digamos. Pienso que sería el corral de Calvo, podría ser, o no. Ahí estaría la cabeza, el personaje enigmático. Yo no sé qué pensáis. Yo estoy pensando, no, Tadeo tenía todas las de perder. Yo estoy pensando en estos que redimían cautivos, que iban por ahí, que redimían cautivos, que los trinitarios, los mercedarios, algún alma caritativa que iba por ahí ayudando. Yo estoy pensando en eso. Y pensando en eso, pues voy terminando con esta frase de Boccaccio que dice: humana cosa es tener compasión de los afligidos.
Y yo por mi parte, esto es todo lo que os tengo que contar y muchas gracias.